Hola, soy Aline y hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre actividades de lectura y escritura en los diferentes campos formativos. Si eres docente de ciencias, de biología, de geografía, no importa. Vamos a ver cómo podemos incorporar lectura y escritura desde nuestra área. Y para eso les sugiero los diarios de aprendizaje, en donde ahorita les platico de qué se trata, pero antes hablemos de la importancia de incorporar cuando los chavos van a leer no solo géneros literarios, sino también como ciencias naturales, geografía, medio ambiente, artísticos, matemáticas, física, en fin, la lectura literaria se utilizan estrategias diferentes que en la lectura informativa o eferente. Rosenblatt plantea que hay una lectura estética y una lectura eferente que se refieren a la lectura literaria o la lectura para aprender o saber sobre un tema. Esto es importante de tomar en cuenta porque necesariamente, no por leer de una forma, sabes hacerlo de la otra forma. Esto mismo sucede, por ejemplo, con la escritura. Si solamente ponemos a escribir los cuentos, narraciones, etcétera, pues van a aprender a escribir de orden más literario, como una novela, un cuento, una poesía. Pero, ¿qué va a pasar con un ensayo científico o de biología o de el medio ambiente? En fin, por esto que se habla de las prácticas sociales del lenguaje y se insiste en que los alumnos y las alumnas tengan experiencia también en lectura y escritura de textos informativos. Estas prácticas deberían llevarse a cabo cotidianamente en las materias que nosotros impartamos. No es que sea un trabajo de más, van a ver. No pensemos en momentos de lectura solo para español o que en español lleva el peso de eso. Hay que hacerlo cotidianamente desde nuestras asignaturas si no somos docentes de español también. Si somos docentes de secundaria, esto, por ejemplo, es mucho más evidente porque las asignaturas son diferentes, ¿no? Biología, historia, geografía, matemáticas, química, etcétera. Y luego no hay tanta comunicación entre docentes para poder planear proyectos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, es importante que los alumnos y alumnas aprendan a escribir también este tipo de textos. No debemos limitar las actividades áulicas únicamente a los libros de texto o a la búsqueda rápida en internet de algo y entonces que nos los presenten, ¿no? Para hacer el proyecto. Entonces, es importante porque además también, por ejemplo, a veces es difícil planificar con los otros docentes porque no nos vemos, no tenemos momentos de planificar, etcétera, ¿no? Y otros sí, pero no cada día. Entonces, si nosotros incorporamos actividades de lectura y escritura disciplinaria e informativa, vamos a contribuir para construir mejores usuarios de la lengua escrita, ¿no? ¿Por qué? Porque así como jugamos tenis y hay que practicar y practicar para aprender a leer y escribir bien, hay que leer y leer. Entonces, como les decía, un texto literario no es igual que un texto informativo, ¿no? Aquí van unas ideas que pueden ayudarles. Ok, entendemos muy bien eso, pero ¿ahora qué hacemos? Bueno, por ejemplo, puedes incorporar los diarios de aprendizaje diferenciados, es decir, cada alumno tendrá su propio diario. Y ese diario, en él decidirá qué y cómo y escribirá a su ritmo, lo que le llame la atención. La idea es que este diario sea para anotar aspectos de la asignatura que impartimos, ¿no? Por ejemplo, los conceptos, las reflexiones y aplicación de ellos en situaciones prácticas, ¿no? La idea es que finalmente este cuaderno esté siempre al lado del alumno, de tal forma que puedan anotar, no tengan que en ese momento buscarlo para sacarlo y anotar. Ojo, la idea
es que va mucho más allá de tomar apuntes, porque se incluirán sus reflexiones individuales, ¿no? Por lo tanto, no van a haber dos diarios iguales. No es que yo le copio a fulanito el diario porque no lo hice, sino cada quien tiene que hacer el suyo. No se trata de que el docente controle y revise y lea lo que escriben todos los días, ¿no? Debemos dejarlos a los alumnos y alumnas para que lo hagan. Esto creo yo debería ser parte, por ejemplo, del portafolio individual de cada alumno y alumna y que nos sirviera como evidencia sobre sus procesos de aprendizaje y lo utilizáramos al fin en la evaluación cada bimestre, ¿no? Y entonces de esta manera contribuiría a ver qué está pasando con los alumnos, qué pueden hacer, dónde se les dificulta y en caso dar tips individuales en la autoevaluación y cuando los retroalimentamos. Es importante tener una rúbrica que los alumnos y alumnas conozcan antes de esto. De esta manera también pueden participar y sugerir puntos que quisieran que se incluyeran en esta rúbrica. Ahora bien, ¿cómo qué puede haber? Bueno, cómo describe los conceptos, incluye ejemplos prácticos, incluye diferentes fuentes de futuras consultas, ¿no? Utiliza diversas fuentes de la clase y explica. Escribe la conexión que hay entre las cosas que puso y que incluyó, ¿ok? Puede ser esto, pueden ser otros puntos. El chiste es que sepan que va a evaluarse. Es importante tener el diario, como les decía, siempre al lado, para que puedan escribir lo que se les ocurra, lo que les llame la atención y recordar los hechos o reflexiones. Hacer este diario contribuye al aprendizaje de contenidos y abre puentes para que las y los alumnos sean más independientes y vayan teniendo un decir sobre sus propios aprendizajes. También les ayuda a descubrir sus propios procesos y estrategias metacognitivas que utilizan, ¿no? Porque van a estar reflexionando sobre ellas. También los ayudará a escribir sus ideas y hacerlas comprensibles, aprenderá a organizarlas y más tarde estas podrían ser un boceto de un texto informativo que vaya a incorporar argumentaciones e ideas de algún trabajo que tengan que presentar, ¿no? Algunos alumnos y alumnos requerirán, como les decía, alguna ayuda para la organización de su diario, por ejemplo. Una cosa que podrían hacer que les ayude es que los alumnos en grupo hablen de qué utilizan y cómo los hacen. Esta reflexión individual de sus compañeros podrá darles tips para utilizar ellos mismos. Ver cómo piensan otros ayuda a qué tenemos que hacer y cómo pensar y reconocer los nuestros. Entonces, esto contribuirá para que se enriquezcan y organicen mejor las ideas, porque unos toman ideas de otros. También podremos dar ejemplos, por ejemplo, poner allí mapas mentales, tablas de contenido, etc. Pero recordemos que la premisa sean los y las alumnos los que encuentren la mejor forma para ellos de hacerlo. Una sección importante que debiera tener el diario de aprendizaje, por ejemplo, porque pueden tener secciones, es vocabulario. Aquí se colocan en esta sección las nuevas palabras conceptuales de la asignatura. La idea es que esta sección se conforme de vocabulario de la asignatura, que puedan recordar las palabras nuevas que han aprendido cada día o cada semana o así. Otra sección podría ser preguntas, en donde anotarán las preguntas que tengan y que idealmente deberían de resolver para comprender el tema, ¿ok? Otra sección es la de experimentos. ¿Qué se les ocurre de aprendizajes? ¿Cómo los aterrizan en una práctica cotidiana? Y que anoten las ideas para luego desarrollarlas. Pueden incluir también dibujos, datos de artículos de consulta posteriores que son relacionados, blogs, tweets, enlaces en la web, ideas de proyectos. ¿Y qué tal
incluir canciones relacionadas con el tema, videos o películas, ¿no? También las opiniones es otra sección importante. Estoy de acuerdo con, no estoy de acuerdo, no coincido con la opinión de, y en dirección contraria, estoy totalmente en sintonía con, ¿ok? Que vayan poniendo lo que ellos piensan. Para cerrar esta cápsula, lo haré con la siguiente reflexión. Si bien los diarios de aprendizaje son personales y son para nuestra lectura, la idea es que sean desencadenantes de la construcción de algún texto informativo. De ahí pueden los alumnos construir más allá. Como se fijan, no digo qué tipo de texto ustedes solicitarán respecto al propósito y razón que tendrían de solicitarlo. Sin embargo, a donde sí quiero aterrizar la idea es que cuando escribimos o les pedimos que escriban textos, lo hacemos porque tendremos una audiencia. Buscar quién va a oírlo, a dónde lo van a presentar, etcétera. Porque si no, no hay tanta motivación. Cuando tenemos un oyente, tenemos más motivación para organizar el texto, para buscar que no tenga errores y por lo tanto se fijarán también en mecánicas que si nadie más lo va a ver, no lo harán. Esto, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, necesitamos que otro nos escuche, la claridad con la que exponemos las ideas. A esto me refiero leer los textos, no decir un trabajo, ¿ok? Estamos hablando de lectura de los textos que estamos utilizando, aterrizarlo con vocabulario real del área, pero también que tengan aplicaciones para sus propias experiencias de vida, ¿no? Que puedan relacionarse ellos y el tema del que están escribiendo o que estamos analizando. Con esto cierro y continuaré dando estrategias que les ayuden en el día a día de su práctica aula. Si les gustó la cápsula, denle like, compartan, suscríbete al canal y aquí te pongo otros enlaces de videos que quizá te interesen. Y hasta la próxima.